Bienvenidas, bienvenidos. Esta es la lección número 2 de nuestra materia número 1, la historia de la iglesia, dentro de nuestro programa de la licenciatura en Teología Básica de nuestro Instituto Teológico y Técnico Emanuel. ¿Recuerdan ustedes, verdad, lo que hablamos en la primera lección? Hablamos de los orígenes del cristianismo. Hablamos del monoteísmo hebreo. Hablamos de las tres religiones monoteístas más importantes que hay en la actualidad, que es el cristianismo, el judaísmo y el islamismo. Hablamos también del nacimiento del cristianismo, que precisamente se produce con el nacimiento, con el ministerio, con la expiación y al mismo tiempo con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hablamos de cuáles fueron los apóstoles principales que se dedicaron a expandir la doctrina de Jesús después de su ascensión al cielo. Hablamos de Pedro y de Juan y sobre todo hablamos del apóstol Pablo. Como dijimos en su momento en aquella lección, uno de los más prolíficos escritores del cristianismo y a quien se le deben muchos de los documentos que hoy componen nuestra Santa Biblia, específicamente las hermosas y edificantes cartas que él dirigió a diferentes iglesias. ¿De qué hablaremos en esta lección? Vamos a hablar de la Reforma Protestante, porque fíjense ustedes cómo es que se ha desarrollado este proceso, para que desde ahora sepamos el aspecto cronológico. Del judaísmo surgió el cristianismo. Recuerden que el judaísmo fue la primera religión monoteísta importante conocida por la historia. De ese judaísmo surgió, repito, el cristianismo. Del cristianismo surgió el catolicismo. Y como una escisión de ese catolicismo, entonces surgió el protestantismo, el mundo evangélico, lo que somos hoy nosotros como pueblo. Ahora, vamos a explicar con lujo de detalles ese proceso. ¿Por qué se produjo la división de la Iglesia Católica que en su momento, el Imperio Romano, por ejemplo, uno de los imperios más importantes conocidos por la humanidad, fue testigo del nacimiento y del apogeo de la Iglesia Católica como máxima expresión del cristianismo de aquella época? Pero así como fue de fuerte y sólida en su tiempo, también tenía en su seno, en su propio poder, el germen de sus vicios. Prácticas totalmente contrarias al cristianismo, que llevó a varios teólogos importantes de la época, a varios pensadores, tales como John Wycliffe y Jan Hus, que ya en el siglo XIV comenzaron a hacer severas críticas a la Iglesia Católica por alguna de sus prácticas. Esas críticas de esos pensadores no fueron bien acogidas por los jerarcas eclesiásticos que en su momento, en aquel tiempo, pues ellos lo que hacían era que eliminaban a los contrarios, a todo lo que pensaba contrario a ellos, de una forma muy expedita. Tanto que por esas críticas John Wycliffe, que había murió de muerte natural en 1384, pero bueno, para poder aplicar todo el odio que generó en la Iglesia Católica, se decidió durante el papado de Juan XXIII que los huesos de Wycliffe fueran desenterrados, quemados y echados al mar. Eso fue en el concilio de Constanza en 1414. Y en ese mismo concilio se ordenó la encarcelación y la ejecución por medio de la hoguera de Jan Hus. Ese era el método que utilizaba la Iglesia Católica en su momento para fines de sacar de su seno a todas aquellas personas que no estaban de acuerdo con sus prácticas viciosas. Los calificaban de hereje y la pena era la hoguera. Eso fue lo que ocurrió con Jan Hus y con otros pensadores que vamos a conocer en el curso de esta lección. Bueno, pues estas desviaciones de la Iglesia Católica llegaron a su máxima expresión con las llamadas indulgencias. Ponga la atención a este término y a ese concepto, las indulgencias, porque esa fue la mecha que encendió
la denominada Reforma Protestante. ¿En qué consistían las indulgencias? Bueno, vamos a tratar de explicarlo en términos lo más simples posible. Recuerden que esto es una licenciatura en teología básica. Pues según la doctrina que se inventó la Iglesia Católica al efecto, entre la tierra, entre nuestra vida terrenal y entre el cielo, cuando llegamos al seno del Padre, existe un departamento, una escala que se llama el purgatorio. Esa es una doctrina que todavía se mantiene al día de hoy en la Iglesia Católica. Ese purgatorio, según esta doctrina católica, es una etapa de tránsito a donde van las personas que mueren antes entonces de llegar, reiteramos, al seno de nuestro Creador. ¿Qué resulta? Que la Iglesia Católica se inventó que cuando un ser querido moría, los familiares podían sacarlo de ese purgatorio para que no sufrieran tanto en él. ¿Y cuál era esa forma? Bueno, pues la forma era pagando en dinero el perdón de las almas de esos familiares que ya habían muerto. Ese es el concepto de la indulgencia. Obviamente que eso era una maniobra comercial que inició aproximadamente en el año 1514 de forma moderada. Pero eso se acrecentó durante el papado de León X. ¿Por qué? Bueno, porque León X y la Iglesia Católica en sentido general necesitaban fondos para construir la llamada Basílica de San Pedro. Bueno, esa basílica que hoy es el centro del catolicismo, es en donde habita el Papa, todos los papas que han pasado por la Iglesia Católica. Esa es la Basílica de San Pedro actual. Pues los orígenes de la construcción de esa basílica se hicieron con fondos de la venta de indulgencias por parte de la Iglesia Católica. Se designó nada menos que a un banquero, a un rico empresario de la época llamado Jacob Fugger. Ese fue el que diseñó toda la estructura para el comercio de las indulgencias. Fugger, que era un empresario banquero, repetimos, se valió de un sacerdote, de un fraile, llamado Joan Texer, para que Joan Texer, usando su posición eclesiástica, y además Joan Texer era un gran orador, convenciera a los fieles cristianos de los beneficios de comprar las indulgencias. ¿Qué ocurrió con esto? Bueno, que esto provocó la reacción de muchas personas, de muchos cristianos reales que se dieron cuenta de este negocio de las indulgencias y comenzaron a criticar a la Iglesia Católica por eso. Esa estructura de ese tráfico de las indulgencias tuvo, por tanto, a tres protagonistas principales. El Papa León X, que fue quien expandió y extendió ese tráfico debido, repetimos, a la necesidad de recursos para construir la Basílica de San Pedro. Jacob Fugger, que fue el encargado por el Papa León X de manejar los recursos obtenidos con las indulgencias. Fíjense hasta dónde llegó esta aberración. Alberto de Brandeburgo era un miembro de la Iglesia Católica que tuvo una ascensión tremenda en el seno de esa iglesia. Primero fue apenas un obispo, luego llegó a ser arzobispo, luego cardenal, y luego príncipe y administrador de su diócesis. ¿Y cómo se conseguía eso en la Iglesia Católica en ese momento? A través de una simonía. Yo quiero que ustedes busquen a Hechos 8, 4, 24, para que ustedes entiendan lo que es una simonía. ¿Qué consistía básicamente? Bueno, que cuando usted quería ascender en la Iglesia Católica, pues usted lo que hacía era que le entregaba dinero al Papa, que era quien tenía en sus manos la posibilidad de ascenderlo. Como por ejemplo en el caso de Alberto de Brandeburgo, él no tenía esos recursos, pues él le pidió prestado a Jacob Fugger, que era el rico, que era el empresario, para fines de que le prestara dinero para él entonces dárselo al Papa, para que él pudiera, Alberto de Brandeburgo, ascender dentro de
la estructura de la Iglesia Católica y pasar de un simple obispo a arzobispo, a cardenal, a príncipe, a administrador, etc. ¿Qué pasó? Bueno, que cuando el Papa León X le encargó a Jacob Fugger que manejara ese asunto de las indulgencias, él aprovechó y entonces lo que él cobraba de esa venta de las indulgencias, una parte se la mandaba al Papa León X y la otra parte la usó para cobrarse el dinero que él le había prestado a Alberto de Brandeburgo, para que Alberto de Brandeburgo se lo mandara al Papa León X y le diera los diferentes cargos que él quería dentro de la Iglesia Católica. Y finalmente Johann Texel, que fue, ya lo hemos visto, un miembro de la Iglesia de grandes e innegables dotes de oratoria. Como Jacob Fugger, que era un empresario, no podía hacerlo directamente, entonces Jacob lo que hizo fue que se buscó a Johann Texel para que Johann Texel fuera el que convenciera a los incautos e inocentes cristianos de la época de que efectivamente existe el purgatorio y de que usted podía resolver y sacar de ese purgatorio las almas de sus familiares fallecidos dando dinero, y entonces Johann Texel era quien se encargaba de este convencimiento. Esa era toda una estructura de negocios que tenía la Iglesia Católica en esos tiempos. Esa práctica viciosa, totalmente desnaturalizante de lo que es el cristianismo en realidad, fue lo que provocó la indignación colectiva de muchos miembros de la Iglesia Católica, encabezados por Martín Lutero, que fue el principal líder de la Reforma Protestante que provocó la extinción de la Iglesia Católica y que nos dio a nosotros origen como pueblo evangélico. Pero eso lo vamos a ver en la lección número 3 de esta asignatura de la historia de la Iglesia. Gracias por acompañarme. Nos vemos entonces en una próxima ocasión.